Sí, más que todo les va a beneficiar, pero también depende de cómo ustedes, si lo quieren o no. Pero ya les comentaré al final. Listo, ya está comenzando. Listo, comenzamos. Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a ver geometría analítica, la segunda parte, la ecuación de la circunferencia y la parábola. ¿Ok? Listo. Vamos a ver la circunferencia, los elementos que la componen. Vamos a identificar las partes de la circunferencia. ¿Por qué necesitan aprender sus partes? Importante porque al momento que tengan la pregunta, te van a pedir, determíname el centro de la circunferencia. Dime el radio de la circunferencia, el diámetro, la cuerda. Esas cositas son necesarias para que tú puedas resolver un problema. Si no sabes más o menos o está un poquito flojo el concepto de los elementos de circunferencia, un poquito difícil de resolver estos problemas. Vamos a ver la ecuación de la circunferencia, las tres formas que se presentan, así como vimos en la ecuación de la recta, habían tres formas: punto pendiente, ecuación general y la ecuación y-intercepto. Ya. Algo parecido, hacia una comparación con la circunferencia de parábola, se va a presentar, pero ya no como punto pendiente, y-intercepto y ecuación general, sino como forma ordinaria, canónica y general. Y esa sería la parte de circunferencia. En la parábola también lo veremos lo mismo, haremos la misma metodología para poder entenderlo. Los elementos y los tipos de ecuaciones que se presentan. Listo. Ahora vamos a ver la circunferencia y sus elementos. Aquí intenté darles animaciones para que si les sobrecargo toda la gráfica, puede que me demore en explicarlo. Ahí tenemos una hojita donde vamos a colocar las partes. Y aquí tenemos un plano cartesiano. Y ahí está la circunferencia, miren. Ahí está, lo de moradito. ¿Qué sucede? En el eje X y en el eje Y voy a ubicar los puntos H y K. Pero Rubén, ¿por qué pones H y K y no pones A o B? Generalmente en estos temas se ha impuesto el colocar estas letras H y K. Generalmente y bastantes veces cuando vean problemas van a usar estas palabras, estas letras. Entonces les coloco la manera más frecuente en cómo se muestran para que ustedes puedan identificarlo. H es en el eje X y K en el eje Y. Vamos a prolongar el H. ¿Por qué? Vamos a prolongar el H para que se intercepte en un punto determinado, para que ustedes sepan que en este punto se está dando el par de coordenadas H y K. A ver, acá no lo estoy prolongando para que llegue al rojito. ¿Por qué? Porque aquí viene algo importante. Miren estas líneas punteadas de azulito. ¿Qué es esas líneas punteadas de azulito? Antes de saber las líneas punteadas de azulito, cuando se ¿El diámetro? intercepta. Ah, sí, muy bien. Ya parece que ya tienes muy bien el concepto. Pero también la intersección de H y K en la circunferencia nos da el punto O. ¿Y cuál es el punto O? Ese punto va a ser representado con los pares coordenados H y K. ¿Pero qué significa O? El centro de la circunferencia. ¿Y cómo se representa? Como H y K. En el eje X, el H. En el eje Y, el K. ¿Y cómo se llama? Coordenadas del centro. Así como decía un compañero de ustedes, el color del azul es el diámetro. Sí, es el diámetro. Entonces, la recta D y E, o el diámetro, como muy bien lo dijeron, va a ser el diámetro. ¿Y cómo se representa? Con la D minúscula. Ese es el diámetro. ¿Ok? ¿Y cómo hay el diámetro? Si recordamos algunas cosas del colegio, de la academia o de esta teoría que hemos visto, el diámetro estaría multiplicando por 2 veces el radio. Pero aquí viene la duda. ¿Qué es el radio? El radio es esa rectita de color un poco verde que va a chocar que nace desde el centro y choca con un punto cualquiera de la circunferencia, en un punto C. Es decir, la recta OC se va a representar como el radio. Ahí está. OC es el radio y se representa con la R minúscula. Ese sería el radio. ¿Qué más tenemos? Tengamos un punto A, un punto cualquiera de la circunferencia. Mire, y le colocamos un punto cualquiera de la circunferencia. Y tengamos el punto B, otro punto cualquiera. ¿Qué sucede con esto? ¿Qué pasa si se me dio la curiosidad de unir estos dos puntos? Se va a formar una recta. Y esta recta tiene un nombre en específico. ¿Y cuál es ese nombre? Se va a llamar cuerda. Es decir, la recta AB
que nace desde un punto cualquiera de circunferencia hasta otro punto de circunferencia va a ser la cuerda. Luego tendremos una recta. Yo les comenté en la semana pasada que la manera más usual de representar una recta es con la letra L. ¿Y qué significa este subíndice con S? Es una abreviatura de decir recta L secante. Pero en vez de yo quiero escribir todo secante, obvio todo esto y coloco L. LDS. LD significa recta secante. Pero, ¿qué es la recta secante? La recta secante es toda recta que traspasa o que atraviesa desde un punto hasta el otro punto la circunferencia. Como puede ver acá. Atraviesa desde este punto, que no sabemos cuál es, hasta este punto. Y la parte, por así decirlo, en dos extremos. Es decir, la recta secante. Pero solo existe la recta secante. Ahí la represento, la recta secante. No. También existe la recta tangente. ¿Y cómo la represento? ¿Qué me dijo Rubén? Normalmente se representa la recta con una L. Y siguiendo la lógica que me dijo Rubén, entonces sería recta tangente. Y, ajá, muy bien, Eric, en una sola intersección. Y la recta tangente, ¿qué sucede acá? ¿Escribo todo tangente o solamente me limito a escribir la T? ¿La T? ¿Qué pongo? L de T. Recta tangente. Ahí está, para los que a veces se le viene la duda, ¿por qué me pone L de T, L de S? Nadie nace. Eso. Pero ¿qué propiedad tiene la recta tangente? Tengamos el radio, que nace desde el punto O, que es el centro, y va directamente con la recta tangente, formando ¿qué? 90 grados. Esa es la propiedad que se da con la recta tangente. Si yo tengo el radio y va directo al punto donde está chocando esta recta tangente, se va a formar 90 grados. ¿Ok? Y en ese punto le pondremos el punto P, un punto que desconocemos. Y ahí le pongo, L de T es la recta tangente a la circunferencia. Ahora, ya hemos visto todos los elementos de la circunferencia. Espero que se haya entendido. Si hay alguna duda, me lo pueden decir ahora mismo. O todo está claro, chicos. Me pueden dejar un like, todo está claro en el chat. Todo O, claro, Rubén. ahí está. Muchas gracias, Leonardo. Listo, voy a pasar. Ahora vamos a ver las ecuaciones de la circunferencia. Muchas gracias por los likes. Como les comenté, existe la forma ordinaria, la forma canónica y la forma general. Generalmente, aplicando la redundancia también, la forma general es la que más se emplea en las claves y la que más uso tiene para responderlas. Porque si tú resuelves una ecuación de circunferencia y quieres responder en una clave, generalmente te van a poner la forma general. Puede ser la forma ordenada o canónica, pero necesariamente tienes que ordenarla para obtener la forma general. Y les voy a explicar cómo hacerlo. En la forma ordinaria, ¿qué tenemos? Miren, acá está el plano cartesiano y tenemos una circunferencia de moradito. Y tenemos el radio, ¿no? Aquí está el centro. Perfecto. Ese centro tiene los pares coordenados H y K. H y K, ya. Y va hasta un punto P, que va a ser un punto cualquiera, X y Y. Perfecto. ¿Qué sucede acá? Que esta línea de rojito va a ser el radio. ¿Y qué sucede acá? Miren, chicos. Ustedes recuerden el teorema de Pitágoras. Vamos a poner otro color para que se note mejor. Tengamos el punto P que vale hasta X. Y el punto C que va hasta... No, este es el eje Y, perdón. Que va Y y aquí va K. Y en este punto C, que está el punto H, y aquí está el punto X. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros prolongamos, vamos a tener que esta distancia de acá va a ser X menos H. Y esta distancia de acá, vamos a poner con otro color para que se note mejor, va a ser Y menos K. ¿Y ustedes qué se dan cuenta acá? ¿Qué pueden visualizar? Miren, es un triángulo, pero no cualquier triángulo. Es un triángulo rectángulo. Y si yo tengo un triángulo rectángulo, tengo dos lados, que pueden ser los catetos, y se me oponen a la hipotenusa, que es el radio, tranquilamente aplico teorema de Pitágoras, como muy bien dice Eric, teorema de Pitágoras. ¿Y de qué me sirve usar el teorema de Pitágoras? Para poder hallar la ecuación o la forma ordinaria de la circunferencia. Entonces,
Tengamos la medida x menos h. Aquí está, x menos h. Elevamos al cuadrado, porque sabemos que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. X menos h va a ser una medida al cuadrado, ya está. Más y menos k es otra medida. Al cuadrado, ya está. Es igual al radio al cuadrado. ¿Se está cumpliendo Pitágoras? Sí. Y de esta manera hallaríamos la ecuación de la circunferencia de su forma ordinaria, teniendo el punto del centro, cualquier lado que esté, con otro punto cualquiera que va a ser x y nos da, y tenemos el radio y las medidas, aplicamos el Pitágoras, perfecto, lo hallamos. Así es como sería la forma ordinaria. Ahora tenemos la forma canónica. ¿Qué de especial tiene la forma canónica? Que el centro ya no va a ser cualquier punto, como el punto de acá. El punto de acá era un punto HK, un punto que desconocemos, que no sabemos de dónde viene. Pero esta forma canónica tiene un punto donde es el centro de coordenadas. ¿Y por qué centro de coordenadas? Porque aquí nace 0, punto y coma 0. Perfecto, 0, punto y coma 0 va a ser el centro. Entonces, a diferencia de la forma ordinaria con la forma canónica, la forma ordinaria toma el centro de circunferencia en cualquier punto, a excepción de la forma canónica, y va a partir desde el centro de las coordenadas, o sea, en los puntos 0, punto y coma 0. Listo. Tenemos el radio y que choque en un punto cualquiera, P, X y Y. Listo. Y ahora, ¿qué hacemos, Rubén? Otra vez Pitágoras. No hay nada más de nuevo, Pitágoras. Aquí se viene algo interesante. Acá tenemos, hasta esta medida tenemos Y. Y hasta esta medida tenemos K. Diré X. Si nosotros restamos X menos 0, me da X. Y menos 0 me da Y. Entonces, si nosotros hacemos una comparación de esto con la forma ordinaria, tendríamos X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado. Es igual al radio al cuadrado. ¿Qué sucede con esto? El H para esta ocasión sería igual a 0 y el K sería igual a 0. ¿Por qué? Porque su parte de nada es HK y se representa como 0, punto y coma 0. Entonces, si H vale 0, todo esto se va y vale 0. ¿Cuánto vale K? Vale 0. Entonces, ¿qué sería? X al cuadrado más Y al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Qué tenemos acá? X al cuadrado más Y al cuadrado igual a radio al cuadrado. Tenemos la forma canónica. Ya sabemos cómo se demuestra la forma de la forma canónica. Y ya sabemos sus diferencias. Principalmente radica en que uno está en cualquier punto y el otro nace en el eje de las coordenadas. Ya está. Ahora vamos a ver la forma general. Acá me encantaría explicarles la demostración, pero es muy larga y muy compleja. Solo esta vez me voy a limitar a decirles la forma en cómo se presenta. El centro es HK y el punto cualquiera es XY. Entonces, uy, perdón. Entonces, este es el radio. ¿Y cómo se representa la forma general? De la siguiente manera. X al cuadrado más Y al cuadrado más D de X más E de Y más F igual a 0. Wow, ¿qué es esto? Les puedo decir que esta ecuación general, esta forma general, ¿de dónde deriva? Deriva de esto. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos operado este binomio al cuadrado. Hemos hecho X al cuadrado más tal, 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 tal. Más Y al cuadrado más tal, 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 tal. Y el radio al cuadrado lo pasamos a restar. Y todo esto sería igual a 0. De ahí deriva esta forma general, para que al menos tengan la noción de dónde salió esta forma general. Es la forma ordinaria desarrollada y todo pasado hacia la izquierda. Pero ¿qué condición tiene que cumplirse? Siempre, siempre, siempre. El X que ven acá tiene que estar positivo. El Y puede ser negativo, sí, puede ser negativo. Pero el X siempre va a ser positivo. Es decir, si tú tuvieras esta manera, el x al cuadrado acá, perfecto, se cumple. Pero si tú tuvieras menos x al cuadrado igual a 0, de caballero nomás, pasas el menos x al cuadrado a positivo, al 0, para que se convierta en más x al cuadrado. Eso es lo que quiero ya entender. El x al cuadrado siempre tiene que estar positivo. ¿Ok? Listo. Hasta aquí, ¿hay alguna duda con la forma que se presenta en las ecuaciones de circunferencia? Ninguna. Dime, José. No, ninguna. Ok. Entonces está todo claro, supongo. Sí. Rubén, Sí, dime, Leonardo. ¿cuál de las tres utilizan más
o sea, por ejemplo, me refiero a los parciales. ¿Cuál se utiliza más? Mira, se te va a presentar un problema y generalmente te van a dar 2 puntos, diciéndote, sea la circunferencia con centro HK. Y como puedes ver acá, lo voy a poner otro resaltador para que se note, corrojo. Te van a decir, sea el centro HK, perfecto, ya me está dando el centro. Y sea el otro punto XY de una circunferencia. Entonces, en esos 2 puntos ya puedes hallar la forma ordinaria de la circunferencia. Y como te lo muestro acá, aquí aplicas todo esto. Perfecto, hallaste la forma ordinaria. Pero en los parciales, con mi experiencia que he tenido, no es suficiente tener la forma ordinaria. El que tú ya hayas hallado la ecuación de circunferencia de forma ordinaria, tienes que hacer un paso más. Generalmente, las respuestas o las claves que te aparecen se te presentan en la forma general. Entonces, si yo tengo la forma binaria, ¿cómo hago para que se vea forma general? Desarrollo toda la ecuación de la forma binaria, o sea, toda esta ecuación la desarrollo para que se convierta en la ecuación general, en la forma general, esta forma general. Con la condición de que el x al cuadrado siempre tiene que ser positivo, nada más. O sea, es decir, primero trata de hallar lo de la forma ordinaria y la conviertes en forma general, que es lo más posible de que se te presente en las claves. Principalmente, forma ordinaria y forma general serían las que más te van a servir para resolver un problema. Ok, Rubén, muchas gracias. No te preocupes, Leonardo. ¿Sí hay una manito, Néstor? Dime. Sí, Rubén, buenas noches. En un caso de que se nos presente que, digamos, si el punto que está en la circunferencia está en la misma altura que el punto medio de la circunferencia y al restar pues nos dé cero, ¿qué podríamos hacer en ese caso? ¿O siempre tiene que parecer otro punto distinto, algo así? ¿Te refieres a que si me dan el centro y me dan un punto que específicamente ese punto no puedo hallar el radio, algo así? O sea, tiene que ser... Eh, claro, está oh, a la misma altura y si lo resto pues sale cero, ¿no? ¿Qué podría hacer? personalmente nunca he visto ningún caso así y tampoco se han presentado en las diferentes evaluaciones que yo he dado, pero considero de que si se presenta a la misma altura, te tenía que dar otro dato para que se pueda hallar el otro punto que podría ser B para que tú puedas hacer el radio, porque el hallar el radio tú de esta manera difícilmente, pero si lo tratamos de, ¿cómo sería esto? Tratamos de extrapolar, podría hacerse de esta manera, mira. Tenemos el centro, el HK, y el punto, el X y el Y. Entonces, en el plano cartesiano tendríamos este punto acá, el H y acá el K. Y el otro punto que sería, acá sería el centro, ¿no? Y acá otro punto sería el punto P. Y acá sería el punto X y este sería el punto Y. O sea, H y K, K y Y serían lo mismo. Entonces, si yo aplico esto en la ecuación de la forma ordinaria, ¿qué tendría? Tendría X menos H, como puedes ver acá, se puede restar X menos H. Mira, vamos a resaltar para que lo puedas observar. X menos H, mira, X menos H. Ya tendría un segmento, ¿no? Al cuadrado. Más, y acá sería algo interesante, mira Néstor, y menos k. Pero ¿qué sucede? Y y k son lo mismo. Entonces ya no sería y menos k, sería y menos y al cuadrado es igual al... Esta distancia que estoy viendo acá sería el radio, sería x menos h al cuadrado. Mira, el radio es igual a este segmento. Esto se va. Y y menos y es cero, y 0 al cuadrado es cero. No vas a poder hallar la forma ordinaria de la ecuación de la circunferencia de forma ordinaria. Necesariamente, así te lo estoy demostrando que te tienen que dar un punto que no sea a la misma altura del eje Y o a la misma altura del eje X. Porque como estás viendo, todo se cancela. ¿Ok? No Ah, ya. Ya, Rubén, gracias. te preocupes en esto. Aquí Camila me dice si puedo explicar mejor la forma ordinaria. Ya. Ah, la forma general. Ah, ya no te preocupes. Ya, la forma general, más que todo, la demostración de cómo se halla esto es muy compleja, pero para que se entienda la manera más didáctica, te voy a presentar esta cosa. La ecuación general es toda esta cosa fea.
te estás riendo. Pero ¿de dónde ha salido? Ha salido de la forma ordinaria. Es decir, primero hay la forma ordinaria y después la forma general. La forma canónica déjalo de lado porque muy difícilmente se te va a presentar un caso donde el centro de circunferencia va a ser 0,0. Entonces, tú hallas un lado de ese triángulo rectángulo que se está dando acá. Y menos k. Hallas el otro lado que sería x menos h. Dos catetos. Aplicando el teorema de Pitágoras sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado, que sería este. Ya. Operas todo esto y luego voy a escribir acá para que te des cuenta. Operas este binomio y este radio al cuadrado lo pasas a restar. ¿Y cómo te sale? Te sale x al cuadrado menos 2 veces hx, perdón, hx, más h al cuadrado, más y al cuadrado, menos 2ky, más k al cuadrado, menos el radio al cuadrado, es igual a 0. Ya, aquí te estoy presentando de una manera bastante general de cómo se presentan los elementos de una ecuación general, pero principalmente se te va a presentar estos casos, mira. X al cuadrado, y al cuadrado. Ya te pregunto, ¿no es lo que está acá? Mira, menos 2 veces hx. Sigue teniendo el x. El h es una constante de dx. Menos 2 veces k de y. Menos 2, y. El k es una constante, e de y. ¿Y qué tenemos? H al cuadrado y k al cuadrado. ¿Qué sucede acá? El h al cuadrado, uy, ya no importa. El h al cuadrado es una constante. El k al cuadrado es una constante. El radio al cuadrado es una constante. Entonces, todo esto que me da una constante, el f. Entonces, la fórmula general, en sencillas palabras, deriva de la forma ordinaria. ¿Cómo? Resolviendo todos estos binomios al cuadrado de la forma ordinaria con la condición de que el momento de que tú lo desarrolles todo, el x siempre sea positivo. Es decir, siempre en cualquier lado que tú tomes, tiene que ser positivo. Y puede ser negativo, puede ser cualquier cosa. Pero el x siempre tiene que ser positivo. ¿Ok? ¿Está más claro, Camila? ¿Sí? Ya, muchas gracias, Camila. Listo. Ahora vamos a pasar a la parte más feita, la parte en que no olvidé ponerle animaciones para que sea mejor. Pero voy a tratar de mejorarlo. Listo. Aquí está la parábola. ¿Pero qué es la parábola? Esta línea de azulito. Es la línea de parábola. En sencillas palabras, si quieres acordarte de parábola, acuérdate de una U. Eso es una parábola. El U puede estar como una C, o sea, puede estar echada, puede estar al otro lado, puede estar acá o puede estar acá. Una U. Listo. Esto se lo da azulito es la parábola, para que tengan entendido. Y estas rectas de rojito son el plano cartesiano. Pero no he tratado de ponerlo generalmente como se presenta, de esta manera, sino le he tratado de inclinar, para que se vea que no necesariamente la parábola tiene la fórmula como le presento acá. Pero ustedes van a aprender la forma que se presenta acá. A ver, vamos a identificar los elementos. Yo que les comenté, L. ¿Qué es la L? Generalmente a L se le presenta como una recta. Entonces, pero para esta parábola, para la parábola, no va a ser una recta. Se le va a poner otro nombre. Se la va a llamar eje focal. Ese eje es donde se va a ubicar el foco. Y aquí viene la duda. Rubén, ¿quién es el foco? El foco es este punto. F de foco. El foco es aquel punto que, que nace desde el vértice hasta allá. Pero, ¿cuál es esa distancia del foco al vértice? Del foco al vértice hay una distancia llamada P. ¿Y qué es ese P? El P se le llama parámetro. Perfecto. El P es un parámetro. ¿Y cómo hallo el parámetro? Hallando la diferencia de las distancias entre F y B. Así es como es el parámetro. ¿Y qué se me está presentando? Y Rubén me está presentando algo en especial. Me está colocando dos rayitas acá y dos rayitas acá. ¿Qué significa eso? Bueno, si ustedes hablan geometría, se pueden recordar que estas rayitas que estoy colocando de perpendiculares significa que la distancia entre B y F y la distancia... Uy, perdón.
la distancia entre B y F y la distancia entre B y este punto, que no sabemos cuál es el B y A, va a ser la misma. O sea, P va a ser la misma. P, la misma distancia. A, B y F va a ser la misma distancia. ¿Qué más? Se va a presentar aquí una cuerdita. Así se pueden relacionarlo con elementos de circunferencia. Una cuerdita, una recta. Pero esta recta es S y R. S y R tiene un nombre. Se llama lado recto. ¿Y qué propiedad tiene el lado recto? El lado recto tiene la propiedad de que de S a F, la distancia es 2 veces el parámetro. Y la distancia de F a R es el parámetro. De manera general, si yo quiero hallar el lado recto, esta recta S y R, se halla 4 veces el parámetro. Pero Rubén, ¿por qué me pone valor absoluto? Porque yo quisiera de que otra vez recuerden la clase de valor absoluto y se pongan a pensar lo que les enseñé. Cuando yo aplico valor absoluto es porque yo quiero que este valor se aplique en la vida real. Esta distancia es algo de la vida real. Es decir, una distancia no puede ser negativa. El hecho de que yo le ponga valor absoluto me está ayudando a decir de que esta distancia siempre va a ser positiva y se va a dar en la vida real. Y lo mismo acá. B y F. Como lo presenta acá, ¿no? B y F es esto. B y F. La recta B y F, la distancia más que todo, se llama parámetro. Y se representa como valor absoluto de P. Una distancia. El vértice, ya les enseñé quién es vértice, es este. Y la directriz, ¿quién es? La directriz es esta recta que ustedes ven acá, la de rojito. ¿Y cómo hay la directriz? Del punto B le resto la distancia P, me va a llegar al punto A. Ese punto A va a ser la recta directriz. Si el punto B, mira, si el punto B valiese 5 y el parámetro valiese 2, para yo poder hallar la recta directriz, tendría que restar el vértice menos. No. O sea, el vértice está representado como H y K. Un elemento del vértice puede ser H. Entonces, H vale 5 y el parámetro vale 2. Para hallar la directriz que se representa a veces con D, tendría que restar H menos P. H vale 5, P vale 2. 5 menos 2, 3. Entonces, la recta directriz valdría 3. O sea, el punto donde estaría pasando sería el punto 3. ¿Y cuál es ese punto? Yo he ubicado H como X. Entonces, X es igual a 3, que es igual a la directriz. Entonces, en este punto específico van a ser una recta que se ubica en el punto 3. Sé que ustedes se pueden preguntar, pero Rubén, la recta debe ser así. Sí, pero en esta ocasión lo he puesto inclinado. No se preocupen, pero van a verlo de manera normal como acá, en bidimensional, no de esta manera inclinada. Solo les he tratado de hacerlo más estético. A ver, Alonso, ¿tienes una pregunta? Sí, buenas noches, Rubén. Una Sí. consulta. ¿El valor de la de D puede ser negativo? ¿O tiene que ¿D? ser ¿Cuál sí, es D? ¿cómo se llama esto? ¿El Puede parámetro? ser, sí, no, lo que se presenta por la letra D, que no es el parámetro, sino es la Ah, resta entre H y P. la directriz. L, La es que me directriz. olvidé por la directriz. Como te comenté, la directriz es un punto de X o también puede ser un punto de Y. Es decir, tengamos el plano cartesiano y podemos ubicar en el punto 3 que se dé la recta directriz. Entonces, en este puntito va a ser la recta directriz, la D. Pero no necesariamente va a ser positivo. También puede que el parámetro, al yo restar H menos P, por ejemplo, H ya no sea 5, puede ser 1 y el parámetro sea 2. 1 menos 2 sería menos 1. Entonces, sí puede ser negativo. ¿Por qué? Porque en el plano cartesiano, en el eje X, me permite tomar valores negativos. La recta directriz podría ser negativa. ¿Ok? No Muchas gracias, Rubén. te preocupes. Dime, Néstor, ¿una pregunta? Sí, Rubén. Entonces la recta directriz es es igual a X, o sea, al plano cartesiano en X, ¿o cómo es? Sí. Lo voy a explicar de la mejor manera, creo que aquí, sí. Pero va a depender de las ecuaciones que se te presenten. Te pueden dar una ecuación,
no recuerdo muy bien, pero ya lo vendemos acá, donde te van a decir, hay una recta directriz. Y en esa ecuación que se va a presentar de esta manera, esta es la parábola echada hacia la derecha, la directriz se va a ubicar en el eje X. La directriz va a ser en el eje X. Pero también se puede dar el caso en que la directriz se presente de manera, o sea, la parábola esté arriba. Entonces, la recta directriz ya no sería el eje X, sino sería el eje Y. Y se ubicaría en esta parte. La directriz también sería el eje Y. Va a depender de la ecuación que se tome, que le voy a aplicar a continuación, ¿ok? Sí, Rubén, gracias. No te preocupes en esto. Ya. Ahora vamos a ver la ecuación de la parábola. Yo les comenté que había tres ecuaciones. Vamos a ver primero la ecuación canónica. Y yo les voy a comentar por qué es canónica. Se le llama ecuación canónica porque el vértice de la parábola está en el origen de coordenadas. ¿Y cuál es ese origen de coordenadas? El punto O. Y ese punto es 0, punto y coma 0. Perfecto. Ese es el punto O. Vamos a ver el primer caso, que sería este. ¿Ok? Primer caso, segundo caso, tercer caso y cuarto caso. En el primer caso, ¿qué sucede? La parábola se nos va a presentar en el sentido hacia la izquierda y de manera echada. Miren, como pueden ver acá, esta es la parábola. Listo. Tenemos el foco, el punto F. Tenemos el origen de las coordenadas, el punto O. Y miren, esta L, ¿quién es? La directriz. Ya les voy a comentar cómo se halla. Yo les comenté que para poder hallar el parámetro, tenemos que restar F menos O. Es decir, la distancia sería F. No, F es el punto, pero se representa como X, punto y coma Y. Sabemos que en esta ocasión el Y va a ser 0 y la X va a ser, por ejemplo, un menos 4. Entonces, la distancia que se habría entre F y 0 no sería menos 4, sería 4. Por eso el valor absoluto. Yo que comenté, de F a O está en una distancia que se llama P de parámetro. Y de O a este punto, que sería la directriz, va a haber otro valor. Entonces, de 0 con P, ¿qué valor que tocaría acá? El 4. Entonces, en otras palabras, la recta directriz se hallaría hallando X es igual a menos P. Yo te dije de que P es igual a menos 4. ¿Por qué? Porque sería 0, para poder hallar esta diferencia sería 0 menos 4. Normalmente el parámetro sería 0 menos 4, parámetro es igual a menos 4. Pero si yo lo quiero representar como distancia, le pongo valor absoluto y se vuelve 4. Pero si yo quiero hallar la recta directriz de esta ecuación, sería X es igual a menos P. X es igual a menos 4. X es igual a 4. Perfecto. En este punto se ubica la recta directriz. ¿Y qué propiedad tiene esto? Cuando el P, que vale menos 4, les comenté cómo se halla, ¿no? Desde el 0 hasta el punto X, que sería menos 4, 0, menos 4, menos 4. Si el parámetro es menos 4, o sea, es decir, es menor a 0, la parábola se abre hacia la izquierda. ¿Y cómo se representa esto? Como y al cuadrado es igual a menos 4p de x. Esa sería la ecuación. Y acá les voy a dar un tip. Rubén, ¿cómo yo sé que tengo que usar esta ecuación si yo veo la parábola que está apuntando hacia la izquierda? Mira, los puntos de la parábola, ¿a dónde están chocando? Estos puntos, miren, estoy dibujando como unas cataratas, ¿no? Como unos puntitos acá. Están apuntando al eje Y. Entonces, háganse la pregunta. Si estos puntos de la parábola chocan al eje Y, entonces, si chocan al eje Y, entonces Y es que me importa. Entonces Y sería el cuadrado. Y lo que me sobra, que sería X, sería con valor 1. Algo así traten de verlo. Si la parábola, sus puntos que están debajo, como estoy poniendo puntitos, chocan en el eje Y, entonces quien va a estar al cuadrado va a ser el eje Y. Entonces Y va a estar al cuadrado. Y lo demás va a ser el grado 1. O sea, menos 4p de x. De esa manera yo lo aprendí, les puede servir. O si no, si es que no les gusta y les gusta la memoria, traten de aplicar la memoria. Listo. Ahora vamos a ver la segunda forma. Ya no estoy poniendo la parábola mirando hacia la izquierda, sino mirando hacia la derecha. Yo como les comenté cómo hallar el parámetro. Tengamos que este foco sea en el eje X, un punto 4 otra vez.
4 menos 0, 4 menos 0, ¿quién va a ser? El parámetro. El parámetro va a ser igual a 4. 4 es mayor a 0. Si 4 es mayor a 0, el parámetro es mayor a 0, se abre hacia la derecha. Perfecto, se está cumpliendo la propiedad. Sabemos que esta distancia es P y esta otra distancia es P. Si yo quiero hallar la distancia por geometría, diría del 0 por una distancia P, ¿qué punto me tomaría acá? Del 0, 4 unidades, sería menos 4. Podría salirlo así, o de otra manera con fórmula. Esta es la recta directriz. ¿Y cómo hallaría el eje de X? ¿Qué sería la recta directriz? X es igual a menos P. X es igual a menos... ¿Cuánto vale P? 4, menos 4. Y ya está. Tienes dos Pero, maneras. Rubén, una Dime, consulta, pero no sería una función. ¿cuál no sería una función? La palabra que se abre hacia la derecha, y tampoco a la izquierda, porque si te das cuenta, cortan dos puntos. Mira, tengo una recta, un punto toca, ¿no? Claro, pero si estuviera en vertical, Choca dos puntos. exactamente. Sí, Yo recuerdo que para que sea una función tendría que chocar, tendría que ser de esta manera y no de esta manera, pero muy buena la aclaración. Esto sí es una función, te comento, Alonso, pero como me estás aclarando esa parte de que choca más de dos puntos, ya no sería una función. Pero por el momento no te puedo responder, pero en las próximas sesiones vamos a tocar funciones y voy a tocar esa parte que me estás comentando, que si choca las dos rectas, si chocan dos puntos no sería una función. Por el momento no te puedo responder, Alonso, pero sí es una función. ok, muchas gracias. No te preocupes, Alonso. Listo. Entonces ya les comenté cómo hallar la recta directriz de la manera fórmula, con una fórmula x igual a menos p, o de la manera geométrica de esta manera. Si yo tengo el punto C, el punto O, que es 0, punto y coma 0, y tengo que el parámetro vale 4, entonces del 0, ¿cuántas unidades tengo que moverle hasta el punto menos 4? Hasta el punto que yo tengo que chocar. Será 0, 4, menos 4. Algo así traten de verlo. Listo. Ahora vamos a ver el tercer caso. Tengamos otra vez que nazca en el punto 0, punto y coma 0. Tengamos el foco. Ahora el foco ya no va a ser el eje X, sino va a ser el eje Y. Tengamos que Y en esta ocasión va a ser igual a 3. ¿Por qué no? 3. Y este es el punto O. Como les comenté yo, para apoyar el parámetro hay una diferencia de 3 al punto de origen. Parámetro es igual a 3 menos 0. El parámetro sería igual a 3. Perfecto. De manera geométrica, del 0, 3 unidades más abajo, sería menos 3. Ahí está, de manera geométrica. Pero de manera con fórmula sería y es igual a menos p. ¿Y cuánto vale p? 3 menos 3. Y hallamos otra vez la recta directriz que sería en el eje y. Aquí también podemos responder a la duda de su compañero que dijo, ¿necesariamente la recta directriz va a ser el eje x? No, también puede ser el eje y. Y aquí también les voy a explicar otra vez el truco que les dije. ¿Cómo yo sé que tengo que aplicar la fórmula x al cuadrado o la fórmula y al cuadrado? ¿Cómo yo sé? Mira, en esto, sus puntos que están tomando esta parábola están chocando en el eje X. Entonces, si chocan en el eje X, X es que me importa. Entonces, sería X al cuadrado. Y lo demás, como no me importa, en grado 1. O sea, el Y grado 1. Ahora se trata de verlo. Los puntos que chocan de la parábola serían el eje X, entonces X va al cuadrado. Lo mismo sucede acá. Los puntos que chocan en esta parábola en el eje Y, entonces Y me importa, Y al cuadrado. Ahí está. Algo así traten de verlo para que sepan qué ecuación tiene que usar. Y aquí otra vez les voy a comentar la propiedad. Si el parámetro de la parábola es positiva, por ejemplo, aquí nos salió p igual a 3, 3 es mayor a 0, entonces la parábola se abre hacia arriba. Como pueden ver acá, se abre hacia arriba. Perfecto. Ahora tenemos el cuarto caso. La parábola apunta hacia abajo. Si apunta hacia abajo, entonces tengamos acá
el punto F, que en esta ecuación va a valer menos 6, y el punto O, que vale 0. Menos 6 al 0, ¿cuánto es la diferencia? La distancia no, la longitud, más que todo, porque distancia es algo que se presenta. Menos 6. Entonces el parámetro sería menos 6, pero la medida, o sea, no me acuerdo cuál era la palabra, pero la distancia la distancia va a ser 6, porque es algo que existe. Entonces, el parámetro vale menos 6. Menos 6 es menor a 0. Si es menor a 0, la parábola estará hacia abajo. Listo. ¿Y cómo es la recta directriz? Ya les comenté. De manera geométrica tenemos el 0. Del 0 tenemos que el parámetro vale 6, con valor absoluto. Sin valor absoluto vale menos 6. Entonces la distancia que debe de 0 a 6 sería 6. Ahí está. Con fórmula, y es igual a menos p. Sabemos cuánto vale el parámetro, menos 6. Y es igual a menos 6, 6. Ahí está, la recta directriz. ¿Qué tal? Y acá se sigue cumpliendo esto, miren. Acá no les comenté esto, pero si la parábola, diré, el parámetro es negativo, en la ecuación va a ser negativa. Y lo vemos desde acá. Negativo. Pero si es positiva, va a ser positivo. Y no se presenta negativo. Todo influye en la ecuación de la parábola, de su forma canónica. Ahora, ¿qué tal les pareció? ¿Alguna duda con esto? ¿O todo está claro? Rubén, disculpa, el 4 siempre es una constante, ¿no? ¿El 4 de dónde? En las ecuaciones de amarillo, de Sí, abajo. este cuadrito, ¿no? Sí. Ya, sí, es una constante y siempre va a aparecer en la ecuación de la parábola. ¿Ya? Ah, ok, Es- gracias. ya, no te preocupes en esto. Listo. Ahora voy a seguir. Ahora vamos a tener la ecuación ordinaria. Ya tuvimos la ecuación canónica que les comenté que nace en el origen de coordenadas. Pero no todo nace en el origen de coordenadas, porque no todo es de color de rosas. También se pueden presentar los peores casos que a mí nunca me gustaron, pero se presentan. Donde el vértice se presenta como en los puntos H y K, punto cualquiera. Donde el eje focal, o sea, el eje donde pasa el foco, por donde pasa el foco, que pueden ver acá, este es el eje focal, la línea de celestito es el eje focal. Es la línea por donde pasa el foco. Es paralelo al eje X, o también puede ser paralelo al eje Y, como pueden ver acá. Ahí está. Son paralelas. Listo. Ahora vamos a presentarlas. Ya les comenté más o menos de por qué la parábola va a ser hacia la derecha. ¿Por qué? Porque el parámetro es mayor a 0. Es decir, el parámetro va a ser positivo. Si el parámetro si es negativo, se hará hacia la izquierda. De una manera también más sencilla es que si yo tengo un parámetro que vale positivo, se va a dirigir o su tendencia a crecer va a ser en el eje positivo, o sea, va a crecer en este sentido. Sin embargo, si tenemos una parábola que tiene parámetro negativo, su tendencia va a ser a crecer en la parte negativa, es decir, de acá hacia acá. Algo así también se puede intentar ver de manera geométrica. Listo. Pero ¿qué sucede acá? Rubén me presentó que la suma canónica era y al cuadrado, que es igual a 4p de x. Pero mira, Rubén no me explica por qué de dónde sale el k y de dónde sale el h. Este k y h nacen del vértice. Entonces, si yo quiero hallar el foco, tendría que restar el punto del foco, que sería esto, menos el h. Entonces, ¿qué sería? Más o menos, acá sería el p. H más P sería el punto del foco. Y K sería este puntito. Ahora que traten de verlo. El foco es un punto cualquiera, no, un punto por donde pasa el vértice también, y se halla de la siguiente manera. H más P. ¿Quién es H? El punto del vértice. Más P, ¿quién es P? El parámetro. Se le aumenta las unidades del parámetro y haría H más P. Y K sería el eje de Y del vértice. K. Y eso no cambia. Y más o menos para poder entender por qué se le resta,
Es porque traten de verlo como si fuera un Pitágoras. No es un Pitágoras en sí, pero traten de verlo de esta manera. Para yo poder dar la distancia tengo que restar el y menos el k. O sea, el punto cualquiera de y menos el origen de coordenadas que es k. Un punto cualquiera de x menos el origen de coordenadas que es el y. Un origen de coordenadas no, es un punto del vértice que es x, que se representa como h. X menos h. Y 4p que es una constante, ¿no? Y así sería más o menos como tratar de entender por qué se le resta k y h. Ahora, la manera en cómo yo puedo hallar la directriz, les enseño la manera en cómo se halla por geometría. Tengo el h, tengo el parámetro. Si yo quiero hallar el h y el punto de la directriz, se restaría al h las unidades del parámetro. Entonces la directriz sería h menos p. H parámetro. Aquí está, h menos p. Así sería la recta directriz. De la misma manera, en la segunda, en el otro caso, que sería este segundo caso, si se abre hacia la izquierda, la distancia entre F y V, el vértice y el foco va a ser P. ¿Y cómo hay el foco? H más P. ¿Y cuál sería su eje Y? El K. Perfecto. ¿Y cómo hay la directriz? De la misma manera. Del vértice, ¿cuántas unidades le tengo que restar? Que es el parámetro para que llegue a este punto. Sería, por ejemplo, H menos P. Y ese sería lo mismo, se sigue cumpliendo. La recta directriz, h menos p sería este punto. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos la parábola, pero ahora está apuntando hacia arriba. Y traten tal vez de aplicar lo que les enseñé para poder identificar qué fórmula usar con y al cuadrado o x al cuadrado. Miren, estos puntos indirectamente están apuntando hacia el eje y. Apuntan hacia el eje y. Entonces, y es quien me importa. Si y me importa, va al cuadrado. Y miren, esta parábola está apuntando hacia dónde? Hacia el eje x. Si apunta hacia el eje, o sea, los puntos que está bajando de la parábola en el eje x, entonces x es quien me importa y se eleva al cuadrado. Así más o menos podrían entender de por qué o qué fórmula usar, x al cuadrado o y al cuadrado. Y sigue cumpliendo. Si el parámetro es positivo, apunte hacia arriba. Si el parámetro es negativo, apunte hacia abajo. Y ya les expliqué más o menos cómo hallar la directriz, el parámetro, que se resta desde el punto F hasta el punto V, y la recta directriz que se puede hallar, y luego tratar de dar otro ejemplo para que lo puedan hallar. La recta directriz aquí ya no sería h menos p, sino sería k menos p. ¿Pero por qué? Miren, yo tengo que ahora la recta directriz ya no está en el eje x, sino en el eje y. Entonces ya no ubico el punto h, sino el punto k, porque el punto k es quien se va a mover. El punto h va a ser constante. Entonces, de k hasta esta distancia, va a ser la distancia del parámetro. Entonces, para yo poder llegar a este punto, ¿cómo lo hallo? Esto, k menos p, que sería ¿quién? La directriz. ¿Y la directriz en qué eje está? En el eje y. O sea, y es igual a k menos p, que es igual a la directriz. Y aquí la represento también. Y es igual a k menos p. Hasta acá, ¿hay alguna duda? Si no le quedan muy claros los conceptos, en los problemas lo vamos a ver y espero que se entienda mejor. Pero hasta el momento, ¿hay alguna duda respecto a esta ecuación ordinaria? ¿No? Listo. Paso. Ahora vamos a tener la ecuación general. En la ecuación general, siempre que ustedes lean general, traten de meterse la idea a la cabecita de que general viene de desarrollar. Si yo tengo en la diapo anterior y menos k al cuadrado como un binomio al cuadrado, y tengo 4p, una constante que va a entrar a estos valores como de manera distributiva, me va a dar otros valores. O sea, va a interferir, va a cambiar los valores. Entonces, si yo paso también todo esto a restar y lo igualo a 0, me va a dar una nueva fórmula, una nueva forma de representarse, que va a ser la ecuación general. ¿Qué es lo que les comenté? Tengo esta parábola. Los puntitos, ¿hacia dónde están apuntando o hacia dónde están chocando? En el eje Y.
Entonces, y es quien me importa y es quien está al cuadrado. ¿Y por qué está todo acá desarrollado? Es porque han desarrollado el binomio al cuadrado que vieron en la diapositiva anterior. Este binomio al cuadrado, este. Han desarrollado todo este binomio al cuadrado y han operado todo esto también. Y lo han pasado todo hacia la izquierda. Pero ¿qué condición se cumple? Que quien sea el que esté al cuadrado, que este caso es el y, siempre va a ser positivo. Los demás puede ser negativo. Y acá otra vez le voy a comentar. Si el parámetro es mayor a 0, o sea, es positivo, va hacia la derecha. Si es menor a 0, apunta hacia la izquierda. Así. Si el parámetro es mayor a 0 y esta parábola está apuntando hacia arriba, pero Rubén, yo veo que está abajo, pero te pregunto, ¿está apuntando hacia arriba? Sí. Entonces, el sentido de la parábola va a ir hacia arriba. Y acá, Rubén, yo veo que la parábola está apuntando hacia abajo, pero está arriba. ¿No sería parámetro mayor a 0? No. Sigue apuntando hacia abajo, mira. Parámetro menor a 0. Y yo que te comenté también, trata de aplicar esto. No está chocando en sí con el eje X, este sería el eje X, pero si tú prolongas, diré, haces una paralela, sí chocaría el eje X, mira. Y si choca el eje X, es quien te importa y X es quien está al cuadrado. Con la condición de que quien está al cuadrado siempre tiene que estar positivo. Y todo será igual a 0. Esa es la ecuación general, de la ecuación general. En otras palabras, la ecuación general es desarrollar la ecuación canónica o la ecuación ordinaria y hacer que ese elemento que está al cuadrado siempre sea positivo. Nada más. Esa sería la ecuación general. De momento, ¿hay alguna duda? Pues ya pasaremos a los problemas. ¿No? Todo claro. Ya, muchas gracias. Listo. Ahora vamos a pasar a los problemas. He tratado de ponerles problemas de nivel intermedio, uno fácil, y no recuerdo si les puse difícil. Pero les puse de esta manera porque estos son los tipos de problemas que más recurrentemente se presentan. Y hay mucha probabilidad de que se le pueda presentar en el examen parcial. ¿Cómo comenzamos este problema? ¿Qué nos dicen? Nos dicen, dada la ecuación y al cuadrado menos 6 de y menos 8 y 7 igual a 0, determine la suma de las coordenadas del foco. Ya. Mira, ¿tú qué observas acá? Esta es una parábola. ¿Por qué? ¿Cómo identificas una parábola? Porque solo aparece un elemento al cuadrado, que es y. Perfecto. Vamos a colocar dos datos. Y al cuadrado menos 6 de y menos 8x más 17. Igual a 0. Y me están pidiendo ya las coordenadas del foco. A ver, Rubén no me ha enseñado cómo hallar las coordenadas del foco a través de esta ecuación general de la parábola. Pero ahora te lo voy a enseñar. Si tengo una ecuación general, es porque vino de una ecuación ordinaria. Es decir, la ecuación ordinaria se ha desarrollado y se le ha dado la fórmula de la ecuación general. Entonces, en otras palabras, la ecuación ordinaria y la ecuación general. Hago así, le voy a poner un esquema. La ordinaria se ha desarrollado, se desarrolla para llegar a la ecuación general. Pero ¿cómo yo de la ecuación general llego a la ordinaria? Les tengo que volver a darle forma. Algo así antes de verlo. La ordinaria, si yo la desarrollo, me da la general. Pero si yo quiero volver a la de la general a la ordinaria, le tengo que dar la forma. ¿Y cómo así? ¿Cómo recuerdan ustedes la forma ordinaria? Como y menos k al cuadrado. Le voy a poner más menos porque no sabemos el sentido del parámetro. Pero en esta ocasión vamos a ponerle como si fuera más. ¿Está bien? Más 4p por x menos h. Esta es la forma ordinaria. Listo. Y me están dando la fórmula general, que es esta. Ahora, aquí tiene que venir la habilidad del estudiante. ¿Cómo yo hago que esta general se vuelva ordinaria? A ver, y al cuadrado menos 6y. Estoy viendo que aquí hago especial. Mira, esto es un binomio al cuadrado. Yo tengo y al cuadrado menos 6y. Entonces, siento de que es necesario saber yo cómo reconstruir una ecuación
o más que, cómo reconstruir un binomio al cuadrado. Tengamos ya al cuadrado menos 6y. Voy a dejar un espacio. Menos 8x más 17. No sé si les comenté esto, pero lo voy a volver a lo voy a comentar ahorita. Pero no sé si, no recuerdo muy bien si les comenté. Para yo poder reconstruir una ecuación, un binomio al cuadrado, agarro la parte que tiene grado 1, que sería y1, su constante la divido en 2. Perfecto, la constante lo divido en 2. Y me sale 3. Le sumo 3. Pero ese 3 lo elevo al cuadrado. Ok, yo le he sumado más 3 al cuadrado. Si yo le sumo a algo a la ecuación, también tengo que restarle para no generar problemas de la ecuación y que se altere. O sea, si yo aumento un número y le resto el mismo número, será igual a 0 y no hay ningún problema. Entonces, por eso le sumo y le resto el mismo valor. Pero lo que yo he hecho es dividirlo entre 2, esta constante, y elevarlo al cuadrado. Eso se hace para reconstruir una ecuación, para reconstruir un binomio al cuadrado. A ver. ¿Y cómo sé que yo estoy reconstruyendo? Mire, y más 3 al cuadrado. ¿Cómo se puede dar más 3 al cuadrado? Menos 3, menos 3. Pum, pum. ¿Y esto no es un binomio al cuadrado? Y menos 3 al cuadrado. Sí. ¿Pero qué falta? Menos 3 al cuadrado, que sería menos 9. Menos 8x más 17. Y todo esto igual a 0. Listo. Ya tenemos más o menos cómo está la fórmula, la forma de la ecuación ordinaria. Y menos 3 al cuadrado. Y operamos. Menos 8x menos 9 más 17. ¿Qué me da? Más 8, ¿no? Sí, me da más 8. Pasamos todo esto hacia la derecha, hacia el 0. ¿Qué nos da? Y menos 3 al cuadrado es igual a 8x menos 8. Listo. Vamos a colocarlo acá. Y menos 3 al cuadrado es igual. Ahora factorizamos. 8 y x menos 1. Y ahora voy a colocar algo para que ustedes se den cuenta. Y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Y aquí tiene que venir también la observación. Acá son menos. Miren. Menos k menos 3 son iguales. 4p, 8 tienen que ser iguales. Menos 1, menos h tienen que ser iguales. Entonces, hemos hallado la ecuación ordinaria y la estamos comparando con la ecuación ordinaria más general aún con constantes para que ustedes se den cuenta qué elementos son h y k y el parámetro. Ok. Vamos a hallar esto. Tenemos k. Menos k va a ser igual a menos 3. Y 4p va a ser igual a 8. Y menos h va a ser igual a menos 1. Menos k, menos 3, k es igual a 3. 4p es igual a 8, p es igual a 2. Menos h menos 1, h es igual a 1. Listo, ya tenemos los elementos. Voy a dibujarlo, pero no es necesario dibujarlo para poder resolverlo, pero lo voy a dibujar para que ustedes se den cuenta con mayor visibilidad. A ver. El punto H es el punto 1. El punto K es el punto 3. Chocan en este punto. El parámetro es positivo. La parábola apunta a la derecha. Este es el vértice. Me están pidiendo que el foco, las coordenadas del foco. ¿Cómo hallo yo la coordenada del foco? El foco se ubicaría en este punto. El foco sería H más el parámetro, punto y coma, K. ¿Quién es H? H es 1. Entonces, sería 1, vamos por acá, 1 más el parámetro. ¿Quién es el parámetro? 2. Punto y coma, K. ¿Quién es K? 3. Paréntesis, par coordenado. 1 más 2, 3. 3 punto y coma 3. Sería el foco. Me están pidiendo la suma de las coordenadas. Entonces sería 3 más 3 igual a 6. Así sería como nosotros hallaríamos las coordenadas del foco.
he aplicado la gráfica para que ustedes vean de manera más visible cómo sería el foco. Pero si ustedes quieren ser más directos, tendrían que hacer esto. Yo sé que el foco en esta ocasión va a estar en el eje X. Entonces sería H más P. 1 más 2, 3. Ya tengo el eje de X del foco. Y K se repite. Nunca no cambia. K es K. 3.3. Algo así sería de manera más directa. ¿Ok? Listo. A ver, nada, pregunta de Eric. Rubén, una consulta. ¿Y si fuera menos 5y? ¿En qué parte, Eric, sería menos 5y? Dime. ¿De dónde sale el menos 5y? El número 3, a ver. Ah, mira. Me está diciendo si acá no fuera 6 y fuera 5. ¿Eso me quieres entender? Ya. Igual se podría seguir reconstruyendo la ecuación, Eric. El binomio al cuadrado. Mira, tengamos y al cuadrado menos 5y y me piden reconstruirlo. Yo que les comenté. Vamos a poner otro color para que ustedes sepan de dónde viene. Menos 5. Lo divido entre 2 y esto, que sería 5 medios, lo elevo al cuadrado. Ajá, usaríamos la fracción, muy bien. Sería y al cuadrado menos 5y más 5 medios al cuadrado, a lo que le sumo, también le resto. Ay, perdón, no es 5 cuartos, es 5 medios al cuadrado. Y así sería la ecuación. Entonces, en otras palabras, el binomio al cuadrado sería y menos 5 medios, todo esto al cuadrado, menos 5 medios al cuadrado. Algo así sería la reconstrucción de este binomio al cuadrado, Eric. ¿Está bien, Eric? Ya, muy bien. Entonces, veo que no había ninguna pregunta con respecto a este problema. Voy a seguir. Me pueden preguntar si quieren, normal, chicos. No me molesta. Bien, es una pregunta. Determine la ecuación de la parábola que tiene por directriz y igual a 0. A ver, con esta información es muy útil, ¿eh? Y por el punto, por foco, el punto 2,4. Ya. A ver. Tenemos un plano cartesiano. Me están diciendo específicamente que la directriz va a ser y igual a 0. O sea, todo esto, lo de moradito, va a ser la directriz. Todo es moradito. Y igual a 0. Entonces, aplicando lo que lo comenté, la parábola tendría que tener esta forma. Hacia arriba. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia acá, miren, los puntos infinitos de acá. ¿Y por qué no hacia abajo, Rubén? Por esto. Mira. El foco está en el punto 2, 2, punto y coma 4. Entonces, más o menos así sería la forma de esta parábola. ¿Ok? Ya. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué nos están pidiendo? Hallar la ecuación de la parábola. Tenemos el foco. Ah, no, este no es el foco, perdón, este es el vértice. El vértice es este. Este sería el vértice. El foco sería un poquito más arriba y acá. 4. Este sería el foco, pero no se los confundí, chicos. Este sería el foco. Y este sería el vértice. Este sería 2 punto y coma 4. 2 punto y coma 4. Listo. Ya. ¿Qué se cumple con esto? Hay que aplicar las propiedades que hemos visto en los elementos. De F a B hay una distancia que se llama P. Y de B a la directriz hay otra distancia que se llama P. Entonces, de F hasta este punto tiene que darse la propiedad de que va a ser entonces el parámetro. Del 4 al punto 0 hay 4 unidades. Entonces tenemos por primer plano que 2 veces el parámetro va a ser igual a 4. El parámetro va a ser igual a 2. Ah, y mira, si el parámetro es mayor a 0, se abre hacia arriba. ¿Ok? Se sigue cumpliendo. Ya tenemos un dato, el parámetro. ¿Qué más nos hace falta? Hallar, ¿quién? El vértice. El vértice es h punto y coma k. A ver, yo recuerdo que el foco
justamente en esta parte sería K más P. Ya. Entonces, yo tengo el foco, que sería 2,4. Y justamente este punto 4 va a ser el punto K más P. A ver, vamos a aplicar esto. K más P es igual a 4. ¿Sabemos cuánto vale el parámetro? Sí, 2. Y esto sería igual a 4. Entonces, K sería igual a 2. Esta sería la manera, o sea, formulera de cómo hallar el punto K. Pero también puede aplicar la geometría. Más o menos, en otras palabras, la observación. Si yo tengo que en el eje Y vale 4 unidades, y yo sé que el parámetro vale 2, al 4 le disminuyo 2 unidades. Y aquí se ubicaría en el punto 2. O sea, 2 más 2, 4. De 4 menos 2, 2. Así sería de manera observacional para poder nosotros hallar este punto K. Pero si ustedes quieren aplicar la fórmula como he aplicado yo, más larga, sería de esta manera. Pero si ustedes quieren hacer observaciones y ser más rápidos, usen la observación, como les comenté acá. Del 4 hasta este punto, este es el parámetro. O sea, al 4 le resto el parámetro, que sería 4 menos 2, 2. Ya está. Ya tenemos aquí los puntos H y K. Tenemos que H es este, chicos. No comento, pero H es 2. Tenemos que el vértice va a ser 2, punto y coma 2. O sea, H es igual a 2 y K es igual a 2. ¿Qué más tenemos? Otra rayita acá tenemos. Y el parámetro vale 2. Qué coincidencia, ¿no? Todo es 2. Ya. Ahora podemos nosotros aplicar la ecuación ordinaria, sí, ordinaria, de la parábola para poder hallar la ecuación. A ver. ¿Yo cuál uso? ¿X al cuadrado o Y al cuadrado? Que les comenté, hay que dibujar puntitos y hacia dónde están los esos puntitos, hacia el eje Y. Y es que me importa, entonces el X no irá al cuadrado. Listo. Más o menos sería de esta manera. Y menos K al cuadrado va a ser igual a 4 veces P. El parámetro, ¿es positivo o negativo? Es positivo. Más P. No pongo nada porque van a ser de ser obvio. Por X menos H. Así sería la fórmula la forma ordinaria de cómo hallar la ecuación de la parábola. Reemplazamos los datos. Y es un punto cualquiera, una incógnita. Por eso no estoy reemplazando acá. Ojo con eso. Cuando tengamos que hallar la ecuación ordinaria, Y y X desconocemos siempre. Y ellos van a ser los indicadores para poder hallar la fórmula de la ecuación de la parábola. Sigamos. Y menos K. ¿Cuánto vale K? 2. Menos 2 al cuadrado es igual a 4 veces P. ¿Cuánto vale P? P vale 2 por 2. Por X menos H. X no lo sé. ¿Y cuánto vale H? 2 menos 2. Y ya tendría la fórmula ordinaria. 4 por 2 es 8, ¿no? Y ya está. Hasta aquí tú ya habrías resuelto el problema. Pero ¿qué sucede? Yo les comento de que siempre les van a presentar la fórmula general. ¿Y cómo hay la fórmula general? Les explico en la gráfica. De la ordinaria hay que desarrollarla para ir a la general. Y de la general hay que darle forma para la ordinaria. O sea, desarrollamos y aquí le damos forma. Entonces, de la ordinaria a la general tenemos que desarrollar. A ver, hay que hacer todo esto. Y al cuadrado menos 4 veces y más 4 es igual a 8x menos 16. Pasamos todo esto a la izquierda. Y al cuadrado, siempre el tiene que estar positivo. Y al cuadrado menos 8x. No, le voy a poner más estético, ¿ya? Y al cuadrado menos 4y. Menos 8x más 20 igual a 0. Y esta sería la ecuación general de la parábola de este problema cuando nos dieron solo dos datos, la directriz y el punto de foco. Hasta el momento, ¿hay alguna duda? Sí, una consulta, Rubén. Cuando te piden el parámetro, ¿por qué vendría a ser 12? ¿Se basa ¿cómo se llama esto? ¿La abscisa? ¿Bueno, la ordenada? El parámetro
¿Cómo así? O sea, Pero- en la ecuación te dicen que x es igual a 2 y y es igual a 4. A 4. Pero para llegar al parámetro se basa en el eje y, si no me confundo. Y de eso le sacas la mitad y te sale el parámetro. Sí, algo así también lo Sí, puedes ver. siempre se ¿Sí o cumple esa no? regla. Siempre se cumple esa regla. O, Si te dan el foco y te dan el parámetro, que está en ese 4, y tú sabes la diferencia desde el foco hasta el parámetro, que es 4 menos 0, ¿verdad? ¿No? sí. Sería 4, ¿no? La distancia sería 4, pero esa distancia, desde el foco hasta la directriz, sería 2p. O sea, Y de vendría a esta restarse con el valor de la disectriz de la recta. directriz, Sí, ¿no? directriz. Ya sería así. Sería el foco, el valor del foco, menos el valor de la directriz. 4 menos 0, y esto lo igualamos a 2 veces el p, que sería 2 veces el parámetro. Y me saldría ya el parámetro ese. O sea, la mitad, como me dicen, ¿no? Sí. Así, puedes hacer esa parte también. Listo. Entonces, ¿hasta el momento hay alguna duda? ¿No? Ok. No, todo claro. Gracias, Leonardo. Muchas gracias por responder. Vamos a seguir. Nos están dando determinar la ecuación de una circunferencia que tiene por diámetro la cuerda normal de la... Wow, ya, hay que comenzar por partes, yo me mareé. Determinar la ecuación. ¿De quién? De la circunferencia. Ecuación de la circunferencia. Me están diciendo que tiene por diámetro la cuerda normal de la parábola. Aquí tenemos que aplicar el conocimiento que les di de quién es la cuerda, la cuerda normal de la parábola. Para poder hallar la circunferencia, porque nos están dando datos que esa cuerda va a ser el diámetro. Y nos está diciendo que la parábola tiene esta forma. Ya el cuadrado es igual a 16x. Colocamos el dato. Y el cuadrado es igual a 16x. Y dése cuenta. Aquí no se está restando nada al y. Entonces, ¿cuál sería esta forma? La forma sería la canónica. Entonces, ¿cómo sería? Ya al cuadrado es igual a 4 veces p por x. Ya. De esta manera ya estaríamos hallando el parámetro. 4p es igual a 16, el parámetro es igual a 4. Perfecto, tenemos el parámetro. Hallamos un dato, simplemente, simplemente comparando las fórmulas. Listo. Es necesario graficar para poder saber quién es ese parámetro, quién es esa cuerda normal y de quién están hablando. A ver. Tenemos que es y la parámetro está apuntando hacia la derecha porque es positivo. Entonces, más o menos sería de esta manera. De la mejor manera sería que, como es una ecuación canónica, parte del origen de coordenadas. Sería de esta manera. Me equivoqué por colocarlo ahí. Parte del origen de coordenadas y se hará hacia la derecha. De esta manera sería más o menos la parábola. Pero ¿qué nos están diciendo? Que la cuerda normal va a ser el diámetro de circunferencia. ¿Quién es esa cuerda normal? Es este punto y este punto unidos va a ser la cuerda normal. ¿Y qué se cumple acá? Que la distancia de este punto a este punto va a ser 2 veces p. Y la distancia de este punto va a ser 2 veces p. Entonces, la cuerda normal va a ser 4 veces p. Perfecto. ¿Y cuánto vale p? 4. Entonces, la distancia va a 16. Ya está. Ya sabemos la longitud de esta cuerda. De este diámetro más que todo, ¿no? Ahora, ¿qué más nos hace falta? Dibujar la circunferencia. ¿La circunferencia de dónde viene? De acá. Si este es el diámetro, entonces la circunferencia de esta manera, algo así. Algo así será la circunferencia. No es preciso, pero voy a tratar de hacer dibujarlo acá más grande para que se note. Ay, perdón. Listo. Y ahí está. Centro. Y aquí sería otro puntito y otro puntito. Pero aquí recuérdense algo. Toda esta circunferencia, no diré, este punto donde están haciendo es donde X, no diré, es donde Y vale 0. Entonces, este origen va a ser 0. ¿Sabemos cuánto vale X? Por el momento, sí. Sí sabemos cuánto vale X.
Pero Rubén, ¿cómo sabes cuánto vale X? Este es el vértice y este es el foco. El lado recto pasa por el foco. Me olvidé comentarles eso. Entonces, del vértice al foco hay una distancia que es el parámetro. Es una propiedad de eso siempre. Entonces, si el vértice es 0,0 y le sumo el parámetro para llegar al foco, entonces sería 0 más 4, que es el parámetro. Entonces, sería de esta manera. El centro de coordenadas de esta circunferencia sería 4,0. El radio, ¿quién sería? Sabemos que de aquí hasta acá hay 8 unidades. ¿Por qué? Porque es que todo es P. ¿Y cuánto vale P? 4. Entonces acá habría 8 unidades. Y son 8 unidades hacia arriba, prolongamos 8. Entonces hasta acá sería el punto 8. Sería más o menos 0,8. Y de la misma manera acá abajo, del 0 abajo, sería 8 unidades hacia abajo. Menos 8. 0,8 menos 8. Entonces el radio sería igual a 8. Listo. El radio es igual a 8. Tenemos las coordenadas del eje, las coordenadas del centro. Tenemos el radio. Es decir, el centro, que se representa con C, se representa con el par con HK. H, ¿quién sería? 4. K sería 0. H es igual a 4. K es igual a 0. ¿Qué más? ¿Tenemos el radio? Sí. El radio vale 8. Ahora, recordando la ecuación canónica ordinaria de la circunferencia sería de la siguiente manera. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Ojo con esto. X no sabemos y y no sabemos. Siempre van a ser las incógnitas que nos van a permitir hallar la ecuación de circunferencia. X menos h. ¿Cuánto vale menos h? 4. Menos 4. No, h vale 4, pues se resta 4, ¿no? 4. Más y menos. ¿Cuánto vale k? Vale 0. Tranquilamente y menos 0. El radio, ¿cuánto vale? 8. 8 al cuadrado, 64. Por ahí le dejamos. Hasta aquí ya terminaste. Pero como te comenté, difícilmente que te van a poner las claves esta ecuación. Te la vamos a presentar de manera general. Y de manera general, ¿cómo la llamamos? Desarrollando. Desarrollamos. X al cuadrado menos 8x más 16. Más y menos 0 es y al cuadrado. Es igual a 64. Listo. X al cuadrado más y al cuadrado menos 8x 16, 64 sería menos 48, si no me equivoco, igual a 0. Esta sería la ecuación de la circunferencia donde el diámetro es el lado recto de la parábola. Algo así se hallaría, chicos. Así se hallaría. ¿Alguna duda? Más que todo es comparar, visualizar y nada más. Visualizar, comparar y aplicar. Más o menos es como yo también lo veo este tipo de problemas y es lo que se plantea para ustedes. ¿Ok? ¿No hay ninguna duda? Entonces paso. Este problema es de grado intermedio. Tienen que aplicar otra vez el conocimiento que les he dicho, que les he dado. Y como les comenté ahorita, recién hace ratito, es observar, comparar y aplicar. A ver, hay que observar. Dada la siguiente ecuación de circunferencia, ¡pum! Es de circunferencia. Siendo R el radio y HK las coordenadas del centro. Ya sabemos quién es HK y quién es radio, que generalmente se representa con esas letras. Y nos piden hallar toda esta división. Ya. Me están dando el centro de circunferencia, diré la ecuación de circunferencia de manera general. X al cuadrado más y al cuadrado menos 2 de x más 8y menos 86 igual a 0. Sería el 1. Listo. Ahora, ¿cómo yo hallo la ecuación ordinaria? Dándole forma. Tengamos x al cuadrado. Este menos x hay que juntarlo. Dejamos un espacio.
más y al cuadrado más 8y. Dejamos otro espacio, menos 86. Yo que les comenté cómo nosotros podemos darle o reconstruir una ecuación, un binomio al cuadrado. Al coeficiente 1, al que tiene coeficiente 1, al que tiene exponente 1, su coeficiente le dimos entre 2. 2. Entre 2, 1. Y le damos al cuadrado. Más 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. Para que no afecte la ecuación. Obviamente, de siguiente manera acá. 8 entre 2, 4. Más 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Y ya está. Agarramos todo esto y ya tenemos un binomio al cuadrado. Agarramos todo esto, otro binomio al cuadrado. Operamos. X más 1. No, perdón, menos 1. Menos 1 al cuadrado. Menos 1. Más. Perdón. Más. Y. Aquí ya me está con más. Entonces, sería y más 4 al cuadrado menos 16. Menos 86. Igual a 0. Tenemos que x menos 1 al cuadrado más y más 4 al cuadrado van a ser los elementos para poder desarrollar esta ecuación. Y nos faltaría el radio. Si no me equivoco, toda esta suma me daría menos 103. Pero déjeme confirmar. 86. Yo también soy mortal y también me demoro sumando. 12, 9, 102 menos 1, sí, 103. Sería, todo esto hacia la derecha es igual a 103. Pero, ¿qué pasa? Para poder dar la fórmula de la ecuación de la circunferencia, tiene que elevarse al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo le quito la raíz al 103 y le elevo al cuadrado? No pasa nada. Es lo mismo. Pero, ¿qué pasa acá? Lo comparamos con la ecuación más general. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Vamos a obtener los datos. Menos 1 menos h tienen que ser iguales. Más 4 más 4 y menos k tienen que ser iguales. Raíz de 103, no 103. Tiene que ser igual al radio. Perfecto. Menos h es igual a menos 1. Y menos k es igual a 4. Y radio es igual a raíz de 103. Perfecto. Menos h menos 1, h es igual a 1. Y menos k es igual a 4, entonces k es igual a menos 4. Y el radio sigue siendo raíz de 103. Ya tenemos los elementos. ¿Y qué nos están pidiendo? Reemplazarlos acá. Nos están pidiendo el radio al cuadrado. ¿Quién es el radio al cuadrado? La raíz de 103. La raíz de 103 al cuadrado. Menos h al cuadrado. H al cuadrado es 1. 1 al cuadrado. Por k al cuadrado. ¿Quién es k al cuadrado? Menos 4 al cuadrado. Todo esto raíz de división. H más k. ¿Quién es h? 1. ¿Quién es k? Menos 4. Listo. Sería 103 menos 1 por 16. Menos 16. Sobre menos 3. 103 menos 16. Yo también soy mortal y también me demoro sumando. Sería 13, 7, 9, 8, 87, si no me equivoco. Sí, 87. Sí, Y muchas entre, y gracias. entre menos 3 vendría a ser, si es múltiplo de 3. 29, Porque ¿verdad? ¿Mm? sí, 29. Menos Porque 29 sería. sí, porque la suma de cifras de 8 más 7 es igual a 15 y es múltiplo de 3. Ah, se nos ha aplicado aritmética. Sí, ¡Hala! Se te ha quedado esa teoría no me acuerdo que eran múltiplos. sí, múltiplos. Ajá, ya me olvidé también esa parte ya, pero muy bien, estás aplicando más temas a esta parte de matemáticas que es geometría analítica. Muy bien, Alonso, te felicito. Esa la respuesta sería menos 27. Bien, menos 29, perdón. ¿Hay alguna duda con esto? ¿No? Como les comenté, ¿no? Pueden hacer esta comparación para poder resolver. Primero, se observa.
Segundo, se compara. ¿Cómo se compara? Con la fórmula que estoy viendo acá. O sea, observamos aquí. Comparamos. ¿Con quién? Con esto. Y en tercer lugar, aplicamos. ¿Cómo aplicamos? A través de comparar, determinamos quiénes son los elementos y ya estaremos hallando lo necesario para poder desarrollar lo que nos piden. Algo así sería el proceso para poder resolver el problema. Observar, comparar y aplicar. ¿Ok? Listo. Ahora vamos al último problema, que no considero que es el mismo procedimiento. Todo esto que estoy enseñando es lo mismo. Tratar de comparar con este método que enseño. Observar, aplicar, observar, comparar y aplicar. Me piden la suma del radio con las coordenadas del centro de circunferencia. Y me están dando el centro de circunferencia de la ecuación más general. A ver. X, primero podemos hacer 1, x al cuadrado más y al cuadrado, menos 8 de x más 10y más 32. Ecuación general. Lo que les comenté. La ecuación general, ¿de dónde vino? La ecuación general vino de la ecuación ordinaria. Entonces, de la general, tengo que volver a ordinaria. ¿Y cómo la damos forma? Le damos forma. Listo. X al cuadrado. Juntamos con menos 8x. Dejamos un espacio. Más y al cuadrado. Más 10y. Dejamos un espacio. Más 32 igual a 0. X con menos 8. Aplican lo que les comenté. La mitad a esto sería 4. Y luego al cuadrado. Más 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Más acá 5. Más 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado. Y ya está. Todo esto sería un binomio. Todo esto sería un binomio. X más, no, menos 4, perdón. X menos 4 sería el cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Más y más 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado. Hay que hacerlo una vez, ¿no? Menos 25, menos 16, más 32. Es igual a 0. Ahora tenemos que resolver. X menos 4 al cuadrado más y más 5 al cuadrado. Todo esto lo igualamos al 0. Lo pasamos al 0. A ver, acá sería, si no me equivoco, 41 menos 32, 9. No, sería más 9. Y más 9 sería más 3, sería 3 al cuadrado. Y listo. Ya tendríamos más o menos la ecuación. Observamos la ecuación. ¿Y qué más hacemos? Comparamos. ¿Con quién? Con esta ecuaón. Más general, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. ¿Y ahora qué? Aplicamos. ¿Cómo aplicamos? Comparando. Menos 4 menos h. Tienen que ser iguales. Más 5 menos k. Iguales. 3 y r iguales. Listo. Vamos a resolverlo. Menos h es igual a menos 4. Lo que yo estoy haciendo acá es muy largo, pero ustedes de frente pueden decir menos h. Menos 4, simplemente h es 4. Menos k, 5, entonces k tenía que ser menos 5. R 3, entonces R es igual a 3. De frente, en vez de estar poniendo yo menos h igual a menos 4, de frente. Listo. Ya tenemos los elementos. El vértice sería... No, aquí no sería el vértice. Aquí no se pide con el vértice, porque es una circunferencia. Sería el centro, perdón. El centro sería 4 puntos y coma menos 5. Y el radio sería igual a 3. Me están pidiendo ya la suma del radio, 3, más las coordenadas de la circunferencia, que sería 4 más menos 5, sería menos 5. Entonces acá sería 2. Y esa sería la respuesta, 2. Listo. Hemos acabado la sesión 6. Y hasta acá ya sería todo su parcial, más o menos. Y los problemas que les he presentado es como a mí también me vinieron y es la misma metodología. Nada más, no cambia casi nada. Y ahora, como ya hemos terminado, les quería decir, hasta ahora ya habría acabado las asesorías hasta el parcial. Yo como asesor les tendría que brindar 12 asesorías, 6 del parcial y 6 del final. ¿Qué pasa acá? Yo puedo darles un repaso. Puedo darles la opción de que ustedes decidan si necesitan un repaso o no. Eso ya depende de ustedes. Y les mostraré con una encuesta si de verdad quieren un repaso.
Y el repaso, más que todo, no voy a decirles mucho la teoría. Traten de venir ya con la teoría. En el repaso, si es que se da, voy a poner un banco de preguntas, de unas 10 preguntas, un poquito más, para que ustedes vean varios problemas y se enriquezcan para que ustedes puedan saber más maneras de resolver los problemas. Y no van a ser problemas cualquiera. Van a ser problemas problemas que han venido en los exámenes parciales. Algo así. Entonces, hasta ahora hemos terminado todo. Les voy a pasar el post-test y les daré la encuesta para que ustedes digan si de verdad quieren un repaso, que sería el otro jueves, si el otro jueves, al horario de las 8 de la noche. ¿Ok? Al horario de las 8 de la noche. Ya no sería 8:30, porque como me comentaron, ¿no? Tuvieron un percance con PBM y tuvieron que prolongar el horario, pero ahora me dijeron que no se dio la clase y ya, son cosas que pasan, suceden. A mí también me pasa eso, no se preocupen. Entonces, el horario que quedamos es 8 de la noche, entonces sería el mismo horario 8 de la noche, veremos solo un banco de preguntas, de 10 preguntas por ahí, y ya, ese sería el repaso. Rubén, Entonces, sí, dime. buenas noches. ¿Tú crees que podrías usar un banco de preguntas con solucionario tipo San Martín? Porque yo tengo Sí, otros lugares, por ejemplo, tengo de la... porque creo que la matemática no cambia, no es como otras ciencias como el PBM, donde PBM sí le da la gana de colocar cualquier cosa. sí. Yo les voy a dar, no problemas que no son de San Martín de Porres, son problemas que han venido de exámenes parciales anteriores de San Martín de Porres. ¿Ok? O sea, serían problemas que les van a venir exactamente no, pero son problemas que han venido y es como el profesor quiere que ustedes lo resuelvan. Algo así sería. Ok, muchas gracias, Rubén. Ya. Entonces, hasta aquí termina la reunión. Voy a dejar de grabar y le estaría mandando